Bueno, vamos a seguir en detalle lo que está sucediendo en la convención, pero también para abordar este tema, lo que está sucediendo justamente con esta discusión, estamos con Tomás Jordán, ahí Tomás, abogado constitucionalista. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hola, buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Tomás, analicemos un poco lo que está sucediendo justamente en este momento en el Pleno, ¿no es cierto? Hoy día un momento muy importante donde la Convención ya da inicio, ¿no es cierto?, a la votación en general de las distintas normas que incluyen las comisiones. Hoy día se partía con la norma de sistemas de justicia, ¿no es cierto? Pero en el inicio de este Pleno se abre el debate por el tema de los 2/3, un tema que desde el principio, desde que inició la Convención, ha sido bastante polémico, y acá el constituyente Mauricio Daza dice que entonces el Pleno debería ver y votar el tema de los 2/3 para este informe en general. Ahí hay voces distintas, ¿no es cierto? Hay algunos dicen que ya se zanjó en varias ocasiones este tema. ¿Cómo ves esta discusión que se da justo abriendo esta jornada tan importante? Sí, es una discusión que se viene dando desde el inicio de la convención. Incluso uno diría mucho más atrás, cuando se llega al acuerdo del 15 de noviembre de 2019 respecto a este quórum de los 2/3, qué significaba y respecto de qué. Ahora bien, en lo concreto, lo que pasa es que las normas que el informe evacuado por cada una de las comisiones tiene que ir a dos votaciones. Una en general, en el cual se vota la idea de cada una de las normas propuestas, y otra en particular en la cual se discute el texto en concreto de cada una de sus líneas. Entonces, el reglamento trata que las normas en particular siempre se deben votar por 2/3. Pero es un poco más ambiguo respecto de las normas en general. Y ahí se abrió hace unos días una nueva discusión sobre cómo se debían aprobar estas normas en general. ¿Por qué? Porque, si no recuerdo mal, el jueves pasado, viernes, la mesa ampliada acordó que tanto en general como en particular se votaran por el quórum de 2/3, que son 103 convencionales. Y ayer se reabrió la discusión en la misma mesa, votándose y ganando 5-3 la tesis de que tiene que votarse tanto en general como en particular por 2/3. Pero, por lo que estamos viendo ahora en la sesión, un grupo de convencionales, hombres y mujeres, han vuelto a plantear el tema, invocando ciertas normas reglamentarias que tienen que ver con que frente a ciertas discusiones es el Pleno el lugar máximo en el cual se toman decisiones colegiadas. Y por tanto que tendría que discutirse con qué quórum se vota en el Pleno y no en la mesa ampliada, que fue lo que se resolvió ayer. Y ahí, con lo que estamos siguiendo, hay citas de artículos que en realidad permiten eso, pero otros nos dicen que solo para aquellos temas que no sean de materia exclusiva de resolver por la mesa ampliada. Y este quórum sobre las normas generales sería una atribución propia de la mesa ampliada, y por lo tanto estaría correcto lo que hizo la mesa. No sé si me puedo explicar porque hay un ida y vuelta, pero entiendo Sí, que esa claro. es la regla general. Además que los constituyentes justamente decían eso, efectivamente avalar la decisión de la mesa. Ahora se le está quitando un poco el piso a la mesa directiva. En este caso, Mauricio Daza decía que se están excediendo las facultades de la propia mesa directiva. Cuando la mesa, ya lo dijimos, revisó esta situación el día viernes, señalaron que tanto en el reglamento como en la reforma constitucional ya estaba establecida la votación por 2/3. ¿Se le está quitando un poco el piso ahí a la mesa directiva en este debate que estamos viendo ahora? Hoy día yo creo que sí, porque la propia mesa tuvo su discusión ayer y incluso la presidenta era favorable del quórum simple. Su vicepresidente el quórum 2/3 y gana el 2/3 ayer. Por lo tanto, una cuestión que está resuelta por la mesa desde el día de ayer, no solamente el viernes pasado. Pero tú dices una cuestión que también es muy cierta, y que es que la reforma constitucional habla que las normas constitucionales se tienen que aprobar por 2/3. No distingue en general en particular, y por lo tanto lo que se va a discutir a partir de hoy es una norma constitucional, y por tanto estaría comprendida dentro de ese quórum de 2/3. Me parece que esa es la interpretación correcta respecto de las normas en general y en particular. Lo que pasa es que el reglamento, porque como muchas veces las normas jurídicas son arreglos, son negociaciones muy difíciles, a veces dejan espacio abierto o en blanco que generan estas discusiones de interpretación. Pero si uno interpreta la reforma constitucional, lo que dice el reglamento, las atribuciones de la mesa, da cuenta de que se ha procedido de la manera correcta, y por tanto que lo resuelto ayer en la votación de la propia mesa ampliada de 5-3 es lo que tiene que respetar el Pleno hoy día. Pero se venía anunciando
por algunos convencionales que esta discusión se iba a reabrir y por lo tanto se tiene que resolver de alguna manera. Ahora bien, como digo, es una interpretación que tiene como, por decirlo así, un efecto relativo. Lo voy a meter de esa manera, porque lo que no hay duda es que cada norma en particular se tiene que votar por 2/3, cada artículo en detalle. Entonces, ganar una votación en general por mayoría simple o absoluta y después votar por 2/3 simplemente es como ganar un poco de tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si tú rechazas en general por 2/3, no alcanza ese quórum, la norma se va a la comisión respectiva y tiene que venir con un segundo informe. Entonces, claramente parece ser que ganar por mayoría simple y después por 2/3 da un plazo más para negociar esos 2/3. Yo lo entiendo de esa manera, no habría otra explicación. Claramente sí, efectivamente uno de los convencionales hacía ese mismo punto, que finalmente después las normas van a tener que votarse sí o sí por 2/3. Y además que lo han dicho muchos constituyentes de distintos sectores políticos, que estos 2/3 finalmente lo que hacen es favorecer los acuerdos, ¿no es cierto? Que lo que se vote tenga el apoyo, ¿no es cierto?, de la mayoría de los convencionales. ¿Es eso lo que se busca finalmente con este quórum? Sí, incluso hay que, lo han dicho varios convencionales en la historia de estos meses, que recordaremos que cuando se plantean los 2/3, la reforma constitucional el año 2019, se recriminaba, se le criticaba, porque lo que buscaba era que la derecha pudiese vetar las normas constitucionales, porque perfectamente en esa altura se calculaba que podía tener el 1/3 de los votos en la convención. Cuando eso no ocurre en mayo pasado, del año pasado, se produce otro escenario y los 2/3 toman otra cariz, otra significación, que es como nadie tiene 1/3 para vetar, necesariamente se transforma en un quórum de consensos amplios, de la búsqueda de esos acuerdos, que en grupos muy diversos tenemos más de 10 fuerzas representadas en la convención con mucho liderazgo individual, por lo tanto llegar a la sumatoria de 103 votos de 154, que son los en ejercicio, no es una tarea fácil. Y en ese sentido, el quórum de 2/3 representa una constitución lo más consensuada posible dentro de ese escenario de diversidad. Tomás, ahora, ¿qué efectos puede tener también esta discusión que estamos viendo, ¿no es cierto?, respecto de reabrir o no el debate por los 2/3. Recién la constituyente Loreto Vidal, por ejemplo, decía la imagen que estamos proyectando o eficazmente el mensaje no es prudente para la ciudadanía que nos está viendo y que estaba esperando que empezáramos a votar de lleno ya las normas en general. ¿Qué efectos puede tener cuando se reabre nuevamente esta discusión que, como lo decíamos en el inicio, fue polémica desde sus principio, ¿no es cierto?, desde que se estaba escribiendo la reforma? Sí, concuerdo en el sentido de la constituyente, por una cuestión, porque la convención ha tenido, a la luz de nosotros que estamos afuera de ella, un defecto, que es como aparecer siempre en disputas o en discusiones muy difíciles de procesar, como de más de intereses a veces personales o grupales, más que una discusión de fondo sobre hacia dónde debería caminar. Y cuando tú ya tienes una regla de 2/3, que lo que tienes que hacer más bien es trabajar para conseguirlo, volver a insistir por tercera vez en esta sola vuelta, en estos días, porque esta discusión de 2/3, recuérdense que se dio en el reglamento, después se establecieron los plebiscitos de dirimente, un punto intermedio que dependían de una reforma constitucional que nunca se desarrolló, no permiten ver con claridad el trabajo esforzado que hacen los convencionales, los convencionales, en cuanto a tener una propuesta, en este caso de sistema de justicia y mañana de forma de Estado, y discutir sobre ella. Si ese es el tipo de constitución que vamos a querer, pero muchas veces las discusiones políticas se quedan en las reglas procedimentales porque te permite ganar un punto en ese momento. Entonces yo creo que aquí hay que mirar más el fondo de la discusión y pasar de lleno a la deliberación sobre la propuesta que hace la Comisión de Justicia hoy día y mañana la de forma de Estado. Claro, ahora volviendo al tema de los 2/3 y finalmente como lo hablábamos recién, ¿no es cierto? Hay distintas fuerzas políticas, una convención que es bastante heterogénea en su conformación. ¿Cuánto se necesita acá de negociación, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos, de alinear colectivos, ¿no es cierto? Lo veíamos porque justamente hay varios colectivos que se estaban tratando de alinear para votar hoy día las distintas normas de este sistema de justicia, ¿no es cierto? ¿Cuánto acá es fundamental la negociación política que haya para justamente sacar acuerdos por los 2/3 que estamos hablando?
Sí, eso es clave. A ver, nosotros en el Observatorio Nueva Constitución al cual pertenezco hicimos un estudio inicial de que el 64% de los convencionales viene del mundo independiente y un porcentaje equivalente no tiene experiencia política previa ni en la administración del Estado. Por lo tanto, esta es una primera aproximación a esa negociación política dura, por decirlo de alguna manera. Y la negociación política es muy particular porque requiere mucha negociación, mucha conversación y partir de ciertos puntos, pero también estar dispuesto a ceder en favor de, en este caso, de un quórum por un bien mayor, que es obtener una constitución política. Y me parece que lo que viene de cara a estos 2/3 es exactamente la definición más pura de lo político, por decirlo así. Esa búsqueda de un punto en común que permita obtener un resultado favorable para la sociedad, que en este caso sería una aprobación de una norma constitucional. Después nosotros podremos hacer un juicio sobre la norma aprobada, pero quiero decir que lo que viene en esta hora es de negociación permanente, de poder ceder. Cuando hablo de negociación, tiene que ver qué puntos en común hay y qué diferencias hay, cómo se podrían resolver eventualmente, por ejemplo, con aprobar ciertas normas y rechazar otras, cosa que en la comisión, a una vez que regresen las normas, a una segunda discusión, puedan corregirse esos defectos, si es que se consideran como defectos. Entonces, lo que viene es tener claridad en las posiciones, pero también poder ceder en favor de que la norma constitucional quede de la mejor manera posible de acuerdo al objetivo de estos 2/3. Entonces, cuando tienes muchos grupos distintos, pueden haber posiciones distintas. Y esa norma, que parte de una manera, para obtener esos votos y llegar a los 103, va a tener que ir moldeándose, acomodándose, representar a esa fuerza mayoritaria de 103, y eso requiere necesariamente que las fuerzas que tienen más representación estén dispuestas a avanzar en esa conversación con estas fuerzas para llegar a los 103 votos. Y lo que vamos a estar en presencia es como la política pura, por decirlo de alguna manera. Tomás, y en ese sentido ya llevamos 7 meses, ¿no es cierto?, de convención constitucional. En un momento, al principio, cuando se instala la convención, la verdad es que el tema de los 2/3 acaparó la atención, ¿no es cierto?, y se ve que concitaba un apoyo mayor. Después, con el tiempo, tú has visto que quizás eso ha ido aflojando un poco. Por ejemplo, en su momento, el vicepresidente de la convención, Jaime Baza, señalaba, bueno, esto se puede discutir, pero ya está en una reforma constitucional. O sea, nosotros no podemos hacer nada, no tenemos las facultades. ¿Crees que con el tiempo ese apoyo que había al principio por modificar o revisar el quórum de los 2/3 ya se ha ido aplacando con el tiempo? Sí, yo creo que es una discusión superada en términos de que hoy día tenemos una discusión que tiene que ver con la primera vuelta a la votación que se va a dar, pero la segunda vuelta, que es los 2/3 por cada artículo en particular, ya no hay nada de discusión. Por lo tanto, la batalla por los 2/3, por decirlo así, afirmó la idea inicial de que cada norma constitucional tiene que ser aprobada por ese quórum. Por lo tanto, discutir o volver a plantear un nuevo asunto sobre esto me parece que más bien es para buscar espacios para negociar, ganar tiempo, porque en el fondo a lo mejor hay normas que requieren darle una segunda vuelta antes de lograr esos 2/3 en particular, pero no por la discusión de fondo de si una norma constitucional puede ser aprobada sin ese quórum de 2/3. Eso yo creo que ya está resuelto. Ahora, justamente hablando de esas normas que, ¿no es cierto?, que podrían requerir más tiempo para juntar en la votación de los 2/3, hay una que se vería hoy día, ¿no es cierto?, que es en sistema de justicia, que justamente es el artículo número 2 de pluralismo jurídico. Ahí me imagino, ¿no es cierto?, que hay un poco de complejidad para lograr esos 2/3. ¿Cómo lo ves tú? Si también nos puedes explicar lo que significa esta norma que están proponiendo y que de algunos sectores, por ejemplo, por parte de Chile Vamos, dice que podrían ser 2 sistemas paralelos. Uno, el sistema judicial que aplica en Chile, y otro sistema judicial justamente solamente para los pueblos originarios. Sí, a ver, hay que partir de la base que nosotros tenemos un sistema único, que es un sistema de justicia que se aplica a todos los habitantes del Estado de Chile y que es un poder judicial como nosotros lo conocemos habitualmente. Están los tribunales del trabajo, laborales, están los juzgados penales o tribunales de garantía, las cortes de apelación, la Corte Suprema, y forman un entramado jerárquico que se ordena nacionalmente. Eso se le llama Sistema Nacional de Justicia. Pero junto con ello, y eso es lo que hace la propuesta que va a someterse a votación a partir de hoy, es que se reconozca la coexistencia de distintos sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas.
Nosotros tenemos diversos pueblos que ellos históricamente, y a partir de la costumbre jurídica, tienen formas distintas de resolver sus asuntos, sus problemas. Y por lo tanto cumplen la misma finalidad que el sistema de justicia nacional, pero a través de sus propios procedimientos, autoridades de justicia y forma, y por lo tanto sus propias sanciones. Sí, Tomás. Lo que hace... Ay, perdón. Sí, justamente, efectivamente, tenemos que dejar hasta acá la entrevista porque tenemos que ir a ver Súper. lo que va en el Pleno. Parece que ya resolvieron una forma de interpretar o votar esto de los 2/3. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, que esté muy bien. Chao, chao. Chao.